bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta De 8 a 9 con Félix Narváez. En punto de la mañana, un cordial saludo a los oyentes en el país. Muchísimas gracias por su sintonía. Sábado 8 de septiembre del 2018. Empezamos aquí esta entrega de información, de opinión, para usted, por usted. Más de 9.000 niños y niñas son protegidos, educados y bien alimentados con el programa Guaguacentros de la Alcaldía de Quito. Juntos trabajamos para vivir mejor, lo dice la Alcaldía del Distrito Metropolitano. La prensa ya está circulando y sus encabezados marcan los hechos. Son los principales titulares en opinión y noticia en Sucesos. Y finalmente está configurado un nuevo escándalo en el país. Vivimos de escándalo en escándalo y este se llama Chevron. Primer titular del diario El Universo. El Ecuador objetará fallo de La Haya sobre Chevron. Caso estuvo 9 años en análisis del tribunal. La decisión aún no establece una cuantía del monto que deberá pagar el país, pero que finalmente deberá pagar a la multinacional petrolera, porque en consecuencia y al final del camino lo que ocurre y lo que ha ocurrido es que Ecuador acaba de perder un nuevo juicio internacional multimillonario donde las responsabilidades van en varias direcciones y siempre en el ojo de la tormenta, el señor Correa. Primera página del Universo, Comando Sur ofrece más ayuda al Ecuador. Un mes se adelantó la venida del buque hospital USNC Confort proveniente de los Estados Unidos y tiene previsto llegar a mediados del mes de octubre próximo al país. El barco también realizará trabajo humanitario en Honduras, Colombia y Perú. Gracias a su sintonía, 8 de la mañana con 2 minutos. Esto es Sucesos Radio Televisión. Gracias por su sintonía. Primera página del Universo. El susto mayor en 3 cantones. El sismo de magnitud 6.2 en la escala de Richter registró el jueves de la noche, provocó mayores efectos en las zonas ubicadas a 50 kilómetros lejos del epicentro, localizado en Cumaná, de la provincia del Chimborazo. No hay víctimas ventajosamente humanas, pero hay cierto nivel de destrucción y preocupación, especialmente en la zona andina del país. Mientras tanto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a la casa de su crítico anónimo. Donald Trump no logra despegar después de revelaciones sobre un supuesto nuevo caso en la Casa Blanca, y ahora quiere que la justicia investigue al funcionario de alto rango que bajo anonimato denunció su incompetencia y dice pertenecer a una resistencia silenciosa dentro del gobierno norteamericano. La amplia oposición que tiene el señor Trump dentro de su propio gobierno. En próximos minutos estamos con la presencia del ingeniero César Arias, técnico internacional en transporte, para hablar sobre lo que significa esto que ya es una realidad, el metro del transporte subterráneo en Quito. Brevísima revisión de los titulares de la prensa. Nos vamos a la primera página del diario La Hora. Ecuador pierde en instancias internacionales en contra de la Chevron. Primer titular de La Hora. Mientras tanto, la Asamblea Nacional pendiente por denuncias del impuesto al trabajo. Toda esa saga de corrupción que finalmente se ha explotado en la Asamblea Nacional. Cobraban una tarifa, una vacuna, ¿qué mismo será? Pero pagaban para intereses de cada partido político. Eso es desde hace años.
finalmente ha explotado y que ojalá la justicia ponga orden en toda esa saga de otra forma de corrupción. ¿Y a cargo de quién? De los señores asambleístas, los que quedan al margen de eso, contados con los dedos de la mano. Como si se perdiera una mascota, así tratan los casos de nosotros, dice el presidente de la Asociación de Víctimas de Desaparecidos en el país. Mientras tanto, y en Argentina, los brotes de protesta social aumentan. La crisis económica nuevamente abraza al país sudamericano. 3 millones de sirios en riesgo por ataque químico, titular de la hora. Con el programa Guaguacentros de la Alcaldía de Quito, son más de 9.000 familias que llevan con tranquilidad a sus niños y niñas a más de 157 centros en los que son protegidos, educados y bien alimentados. Juntos trabajamos para vivir mejor, lo dice la Alcaldía de Quito. Ya volvemos con nuestro primer invitado, el ingeniero César Arias. Mucha atención. ¿Qué va a pasar con el metro de transporte en la ciudad de Quito? El asunto ya está en una fase culminante. Esto empieza a operar desde el próximo año y un técnico como él, importante que nos oriente qué es lo que va a pasar con ese megaproyecto. Esto es se cubren los gastos de operación, según el gerente del próximo metro de transporte, que ya tiene en Quito su primer vagón, su primer cargamento de técnica de 18 trenes, comprados a España en 132 millones. El proyecto apunta así a una culminación para enseguida entrar en servicio, lo cual ocurriría hacia finales del próximo año. Cuando hablamos del gerente del metro, hablamos del señor Anderson. Estos 6 vagones del primer tren permanecerán en la parada de Quitumbe, escenario más adelante destinado a las cocheras y a los talleres del metro. El gerente Mauricio Anderson afirmó que en el túnel del sistema prácticamente está culminada la obra y el resto de la mega realización faltaría un 75%. En la práctica estamos entrando en la fase culminante de este megaproyecto para inmediatamente ponerlo al servicio de la comunidad. Pero a partir de ese momento, más de una pregunta. Las noticias han impactado en el país, en el mundo y en la ciudad. Sus protagonistas están en Sucesos para responder preguntas del periodismo profesional. Que el público saque sus propias conclusiones. 8 de la mañana con 6 minutos, gracias a su sintonía. A partir de este momento lo hacemos con el señor ingeniero César Arias, técnico ecuatoriano en materia de movilidad y como tal asesor en planes y programas de transporte en varias ciudades del mundo. Durante la administración del exalcalde Rodrigo Paz fue figura importante en materia de transportación, es decir, una autoridad, un conocedor técnico de esta materia que va a cambiar, se ha dicho, la vida de los quiteños, consecuentemente de los ecuatorianos que residen o residimos en la capital de la República. Al señor ingeniero César Arias, nuestro agradecimiento por venir desde muy temprano a Sucesos Radio y Televisión. El metro de transporte es prácticamente una realidad. Cuando el próximo año entre en marcha este servicio, ¿cómo va a modificar el complejo tráfico de esta capital? Ahí tenemos la primera pregunta, señor ingeniero. Buenos días, bienvenido, el país le ve y le escucha.
Buenos días, señor Narváez. Muchísimas gracias por la invitación. Gentil. Un saludo a su distinguida audiencia. Muy amable. En realidad, claro, el metro es sin duda la obra de mayor connotación y de mayor valor en transporte urbano que se ha hecho en el país. Es una mega obra, como usted lo ha manifestado. Es una obra muy costosa y que de hecho va a dar un buen nivel de servicio a la ciudad de Quito. El tema importante es que al tener distancias, por ejemplo, en promedio de 1.500 metros en cada parada, el metro va a ir bastante rápido. La previsión que había yo visto en los estudios es de 39 kilómetros por hora en promedio. Si comparamos, por ejemplo, con el trole va a 20 kilómetros por hora en promedio. Entonces este sistema irá prácticamente al doble de la velocidad. Sin embargo, el trole tiene estaciones cada 450 metros, lo que permite una cobertura mayor. El trole va en línea recta, lo que le puede dar una menor tiempo de viaje, mientras el metro va un poco en zigzag. Entonces hay varias cosas que hay que mirar, pero por ejemplo, lo que le manifestaba hace un rato, a los estudiantes de la Universidad Central, esto va a ser muy conveniente porque... Hay una parada allí. Hay una parada ahí y la gente que viene, por ejemplo, del sur, del lado suroriental, digamos, y también del suroccidental, unos pueden embarcar en el Recreo, otros en la Magdalena. Exacto. Y pueden llegar directamente a la universidad. Lo cual es positivo, ¿no? Muy positivo. En el tema de Carapungo y la Ofelia. En el otro extremo. En el otro extremo también pueden llegar al sector del Labrador y llegar rápidamente a la Universidad Central. Lo mismo a Ejido, ¿no es cierto? Lo mismo a San Francisco, para las personas que vayan a esos destinos. Pero si analizamos la demanda total del distrito metropolitano, el metro, de acuerdo a las previsiones que son de alrededor de 400,000 viajes diarios, así nos dice, estará transportando alrededor del 12-15% del total de la demanda de Quito. El 15% prácticamente. Como máximo. ¿Y el otro porcentaje? El 85% de los usuarios seguiremos en los buses. Y ese es un tema importante. Ahora, refiriéndonos a lo de la tarifa. Pasa que el 85%, para combinar con ese punto, ¿ese 85% restante no entra en el metro o qué es lo que pasa? No entra en el metro. O sea, no va a entrar, mucha gente no va a usar nunca el metro. ¿Por qué? Porque no está dentro de su área de influencia. Fíjese, inclusive cuando esté cerca de la línea, si la parada está a 700, a 800 metros, a 1 kilómetro, la gente no está dispuesta a caminar esa distancia para ir a la parada. Y cuando no hay ese servicio, o lo utilizan el bus, o se van en taxi, o comienza el transporte informal a rellenar ese vacío de servicio, ¿no es cierto? Por eso es que es importante mantener el resto de la red y ahora preocuparnos muy seriamente de mejorar el trole, mejorar la ecovía, mejorar los corredores central-norte, el corredor sur-occidental. Esa es la siguiente pregunta que le quería hacer, señor ingeniero. Una vez que esto ya es una realidad, ¿qué es lo que tiene que pasar en la superficie para que lo uno y lo otro funcione, se supone, coordinadamente? Así es, no se ha hecho nada y yo pienso que se ha decrecido un poco en los niveles de servicio de los corredores BRT, que se llaman ahora, de la ecovía, trole, central-norte, que tienen que ser mejorados. El corredor central norte está con un equipo ya totalmente obsoleto. Todavía en la ecovía están los buses articulados rojos que también ya son obsoletos. En la línea del trole se tienen los troles que están cumpliendo su vida útil. Y lo peor, que se han puesto biarticulados de diésel que cruzan el centro histórico, que nuevamente ha llegado la contaminación al eje del trole y que afectan a las edificaciones del centro, al patrimonio nuestro, porque los buses de diésel provocan mucha vibración, expelen contaminantes y el tema del centro histórico se ve afectado definitivamente. Una cosa que se logró cambiar en el año 95. Entonces yo creo que la segunda etapa, digamos, de este metro es comenzar a fortalecer los otros corredores
y comenzar a hacer circuitos transversales para poder alimentar al sistema de metro. A ver, ¿cómo sería esto de los circuitos transversales? Es decir, vamos a tener que hacer unos anillos que permitan conectar, por ejemplo, desde la Avenida Occidental, el Corredor Central Norte, el Trole, la Ecovía y los barrios hacia el oriente de Quito, y también tratar de coordinar con los viajes que vienen desde los valles, de tal manera que aquellas personas que estén, digamos, su ruta esté conectada con el metro para que puedan decidir ir al metro. Entonces ese es un tema importante para que se integre la ciudad. No una línea de cualquier sistema no soluciona la ciudad. Haciéndolo sencillo y con todo respeto, usted un conocedor de la materia, alguien que venga, por ejemplo, de los valles, pongamos del Valle de los Chillos, ¿se baja dónde para utilizar el metro? ¿Qué nomás tiene que pasar o qué tiene que hacer? ¿O qué tendría que hacer? Claro, al no estar conectada a la Plaza Marín, por ejemplo, una persona que viene del Valle de los Chillos llega a la Plaza Marín. ¿Ya? Si esa persona quiere utilizar el metro porque está en el área de influencia de su destino, tendría que subir hasta la Alameda, ¿no es cierto? ¿Hasta la Alameda o hasta San Francisco? O hasta San Francisco. ¿Ya? Entonces, pero sí... Es un tramo bastante largo. E importante, porque ahí hay que ver qué tipo de servicio le va a conectar. Y si no, el señor se va a bajar en el Trébol y se va a ir por la Velasco Ibarra. Si su destino está en el Hotel Quito, no va a utilizar nunca el metro, sino que se baje del Trébol y se va hacia el Hotel Quito por la Velasco Ibarra. ¿Con un transporte alternativo? ¿Con el taxi? ¿Cómo lo hará? Hay unas famosas furgonetas que hacen el servicio ahí en el Trébol, que no sé si están legalizadas o no, pero hay ese tipo de servicio informal, llamemos, que los lleva a todo lado. Si usted se va al sector de Carapungo, por ejemplo, usted se baja en la Simón Bolívar y toma un bus directamente hacia Carapungo, no va a utilizar el metro. Entonces, hay que ver toda la red para ver cómo conectamos, porque lo más importante es que las personas decidan el itinerario por donde van. Exacto. No se puede forzar a las personas a que utilicen un medio u otro, porque inmediatamente aparece el transporte informal que satisface esa necesidad. Por eso es que a mí me parece grave que se haya cerrado la estación de la Y del Trole. Esa estación podía captar una cantidad de usuarios que podrían llegar también al metro. ¿Cuyos terrenos inclusive se están subastando, vendiendo? Yo espero que no. Hay algunas voces que dicen que se está tratando de vender esos terrenos. Exacto. Y eso yo creo que es un patrimonio de la ciudad. O sea, es una terminal de transporte como la terminal de Chimbacalle, como la terminal de Recreo, como las terminales que se han construido en la ciudad. Usted dice que la terminal de la Y debería ser reutilizada en función, sin duda, de hacer amigable quizás el metro con el sistema actual. Pero por supuesto, porque no se ha pensado, por ejemplo, en una conexión peatonal desde la Y, la terminal del Trole de la Y, hacia la terminal Jipijapa del metro. Eso debería estar conectado con un sistema peatonal amigable, que la gente pueda ir de un lado al otro. Y la Y sirve a una gran cantidad de gente que se aleja de la terminal de Labrador. Mismo, por ejemplo, alimentadores que vengan de la ciudadela Jipijapa, lo más conveniente es ir a la Y, ¿no es cierto? No irse negativamente hacia el Labrador. Exacto. Y otra de las cosas que se ha provocado y que todo el mundo vemos es una gran congestión en el sector del Labrador. Entonces, estos temas tienen que ser tratados más técnicamente. Yo abogaría porque los señores políticos den un poquito más de espacio a los técnicos, que las decisiones se tomen técnicamente, que se evalúen las cosas. Por ejemplo, el tema del metro no fue evaluado con un sistema de alternativas, sino que se les ocurrió que había que hacer factible una línea de metro y que se dijo que iba a costar 1.400 millones. Igual que se advirtió en ese tiempo de que eso iba a subir por lo menos un 50%, ahora estamos en 2.100 millones. Entonces, 2.100 millones que podrían haber servido para mejorar íntegramente el sistema de transporte público de Quito. Pero ahora se lo invirtió solamente en el metro y con eso ahora tenemos que trabajar y tenemos que hacerlo eficiente para que esto funcione. Porque ahora el tema también es de los costos. El municipio está endeudado, al municipio le ha tocado poner las 2/3 partes del financiamiento.
El gobierno, que ofreció 50%, se ha quedado con una tercera parte del financiamiento. Yo creo que al final del día el municipio va a tener que recurrir al gobierno porque estos proyectos son demasiado caros. Le quiero también consultar sobre ese importante aspecto que significa el financiamiento, la tarifa, pero concluyamos con esto que sí preocupa el tema, por ejemplo, de esa zona de la Y, ese enorme espacio que podría, por ejemplo, ser destinado para otro tipo de obra, de manifestación. ¿Cómo sería eso, ingeniero? Mire los hitos de la ciudad, o sea, la historia de la ciudad. Es un punto estratégico, es ¿no? un punto estratégico. La Y siempre fue estratégico. La primera línea de Quito fue Iñaquito-Villaflora, ¿no? Exacto, y entonces todo hay un desarrollo alrededor de la Y, de la Avenida de la Prensa, del redondel de la Y. La terminal del trole es una terminal que constituye un hito urbano. O sea, no se la puede derribar así porque sí, porque hay una historia ahí. Y desde el punto de vista técnico es un punto clave. Justamente en la Y es donde se bifurca, digamos, la demanda, ¿no es cierto? Y la Y tiene que estar incorporado al sistema total de transporte de la ciudad, inclusive para favorecer al metro, favorecer la demanda del metro. No reutilizar ese espacio, ese terreno muy grande en el sector de la Y, que ya lo ha comentado usted, podría significar más problemas a todo lo que estamos comentando. Claro, y quitar el servicio a la gente. El hecho de quitar la Y ha afectado muchísimo a la gente de la Jipijapa y de todos los sectores que se conectaban a través de la Y. ¿Será que hay tal vez algún proyecto inmobiliario, alguna forma, un centro comercial, otro centro comercial de mega dimensiones? ¿Qué será? Podría ser, siempre los intereses inmobiliarios están muchas veces atrás, no digo en este caso, pero siempre hay intereses inmobiliarios atrás de los terrenos que son de la ciudad y que específicamente tienen localizaciones estratégicas, ¿no? Entonces yo, si es posible, abogaría porque el municipio mantenga esos terrenos, mantenga la terminal de la Y, la mejore operativamente. Hay un espacio de 5 hectáreas ahí que es muy importante. 5 hectáreas. 5 hectáreas. Ahí, por ejemplo, se planificó para que la gente pueda dejar su vehículo y subir al trole. Esa fue la idea, y los que se acuerdan de la Plaza de Toros Quito, el estacionamiento ese grande, la Y servía para los aficionados a los toros, por ejemplo. Pero ese estacionamiento estaba previsto para que la gente efectivamente deje el carro y suba al sistema de transporte. Eso puede utilizarse justamente para el metro, que la gente que quiere ir en metro pueda dejar su vehículo en la Y, en la estación de la Y, camine hacia la estación Jipijapa y suba al metro. Entonces esto... Sería facilitarle al usuario, claro, esto mejoraría el tema de que tanto se habla de que la gente va a dejar el carro para subir al metro, pero hay que darle facilidades primero. No es mucho lo que se logra, porque los conductores de vehículos lo que quieren es que los buses se vayan de la vía para él poder circular más fácilmente. En esas circunstancias, señor ingeniero, usted lo que estaría pensando, y disculpe, usted está pensando propiamente, pero obviamente, ¿habría que ir pensando en otra línea del metro de transporte? ¿En unas 2 líneas más? Porque una sola línea como que ya va resultando insuficiente antes inclusive de inaugurarlo. Nos quedaremos endeudados para toda la vida, mi Qué querido complicado. Félix. No, es muy caro. El sistema de metro es carísimo. Usted ve que París tiene una red de aproximadamente 13 líneas, me parece. Madrid igual. Pero, por ejemplo, la crisis española, que están recién saliendo desde hace casi 10 años, en la crisis española, uno de los generadores fue el gasto excesivo en los sistemas de metro. El sistema de metro. El sistema de metro y en los sistemas de larga distancia. Entonces, los préstamos que le dio la Unión Europea sirvieron para eso. Y entonces, o sea, es un tema de viabilidad económica. Muy complicado. O sea, yo siempre he hablado así coloquialmente de que, bueno, a mí me encanta o me encantaría tener un vehículo Mercedes-Benz, pero ¿cuál es el costo?
Si en mi familia yo me compro un Mercedes-Benz, probablemente dejo de educar a mis hijos, dejo de dar alimentación, Totalmente, etcétera. totalmente. Entonces ese es el tema con la ciudad, o sea, la factibilidad económica es la importante y el proceso de cómo utilizo mejor y eficientemente los recursos públicos. O sea, ese es el desafío. O sea que con esta línea que se va a inaugurar, porque esto ya está a las puertas, con esta línea que se va a inaugurar, la ciudad tiene que quedarse para largo. Tiene que quedarse para largo pagando la deuda. Fíjese que el metro de Medellín, que costó casi 3.000 millones, está costando 2.100 millones, está endeudada 100 años con el gobierno nacional. Medellín Está endeudada 100 años con su línea de metro y ya no se le ocurrió hacer otra línea de metro, más bien se le ocurrió copiar el ejemplo de Quito haciendo estos carriles exclusivos y todo un sistema mucho más barato, ¿no? es la presencia del señor ingeniero César Arias, técnico internacional en transporte, hablándonos sobre esto que está aquí a la vuelta de la esquina, que significa la puesta en marcha del metro de transporte subterráneo para esta ciudad. Pero hay un punto fundamental, un punto muy importante, que es la tarifa de este transporte. Y de allí el sistema de mantenimiento, y de allí los planes o sistema de mantenimiento, y de allí todo lo que se va a financiar. Con esto y más, ya volvemos aquí en Sucesos Radio y Televisión, en un momento para su conocimiento, para su mejor opinión. Tranquilizaría ese anuncio de la gerencia del proyecto, que con esta tarifa de 45 centavos se van a cubrir los costos de operación del sistema. ¿Tranquiliza eso, señor ingeniero, o más nos inquieta? ¿Qué dice usted? A ver, esa tarifa fue prevista cuando se hicieron los estudios. 45 centavos. Claro, eso me parece que se lo hizo en el 2011, 2012, ¿no es cierto? Entonces, del 2012 hasta acá ya han transcurrido como 6 años y hasta que se inaugure el sistema serán 7 años. Entonces, ahí van a haber ajustes que tienen que hacerse. ¿Necesariamente? Necesariamente. Esa tarifa está calculada con 400,000 pasajeros en el metro. Exacto. Día, ¿no? Día. 400,000 pasajeros día normal. Y hay que ver si es que eso se cumple. Porque en muchos proyectos alrededor del mundo, no sé si pueda pasar en este, pero normalmente transportan menos de lo que se prevé. Entonces, si es que se transporta menos de lo que se prevé, digamos 200,000 pasajeros, entonces ahí hay que recalcular todo, porque los ingresos no son los mismos. Pero esa es una parte del tema. La otra parte es que cuando se calculó esa tarifa de 45 centavos, está de por medio de que todo el mundo en Quito pague 45 centavos, es Exacto. decir, los que usen y los que no usen. Ya. Y además que hay un transbordo, que me parece que está en 10 centavos, que cada vez que usted transborda tiene que pagar 10 centavos, y si hace un segundo transbordo, 15 centavos. Sin salirse de la ruta, digamos. Del sistema. Porque aquí los transbordos también podrían ser entre bus y bus. ¿De acuerdo? ¿No es cierto? Entonces, sin usar el metro, usted podría estar pagando a lo mejor 55, 60 centavos. Entonces, el tema es que se va a elevar toda la tarifa de la ciudad de Quito. O sea, use o no use el metro. A ver, ¿cómo es esto? Porque no es que solamente el metro va a costar 45 centavos.
45 centavos va a costar el sistema integrado de transporte de Quito, es decir, buses, trolebuses, ecovías, etcétera, automáticamente. Entonces, claro, ese sí es un problema, ese sí es un problema grave, porque mucha gente va a ver que utilizando solamente la ecovía paga 45 centavos porque está dentro del sistema integrado. Entonces, este tema tiene que ser revisado. Y uno de las cosas es el tema de los costos de operación y mantenimiento del metro, pero otra cosa es también el pago de la inversión. O sea, en algún lado hay que pagar la inversión porque el municipio está pagando 2/3 partes de la inversión y esas deudas hay que pagarlas. Entonces, no sé de dónde se van a sacar esos dineros para pagar el metro. Entonces, hoy en día ha habido una discusión enorme de varios años para subir el pasaje de 25 a 30. Aquí estamos proponiendo que se suba a 45. Entonces, y eso de acuerdo a los estudios de hace 6, 8 años. Y que se viene, digamos, inevitable. Porque si es que pago 45 y no me salgo del sistema, pues me subió la tarifa. Subió la tarifa para todo el mundo. Entonces, es un tema delicado. Muy delicado. Es un tema económico que le pone al municipio de Quito en una situación tremenda respecto de otros sectores en los que tiene que invertir. Por ejemplo, ahora mismo tenemos el problema de la basura, ¿no es cierto?, de los recolectores, hay un problema de basura, hay también un problema de protección del centro histórico, hay un problema de obras públicas, hay un problema de mantenimiento de la red vial. Lo que usted nos quiere decir es que el presupuesto en este sentido está afectado. Está totalmente afectado. Fíjese que solamente en el último presupuesto el municipio tenía 1.500 millones más o menos, pero de los cuales 900 van para movilidad y para obras públicas 70. Entonces esto significa que va a haber una disminución en la obra pública. Totalmente. No se va, si es que mañana necesitamos un túnel para construir hacia los valles, porque como decía mi estimable amigo Fernando Carrión, la ciudad ya no es lineal, sino que la ciudad está ya en los valles, es otro tipo de ciudad. Y entonces en ese sentido tenemos que ver cuáles van a ser los sistemas de transporte desde el Valle de los Chillos, desde el Valle de Tumbaco, desde el sector de la mitad del mundo, desde el sector de Tambillo, de Umbicho, etcétera. Entonces, si no logramos integrar esos sistemas, estamos en problemas porque nos gastamos toda la plata en un metro desde Labrador hasta Quitumbe, ¿no? Algo ya dijimos al principio de esta conversación, señor ingeniero, pero ¿qué va a tocar hacer con esto de los valles? Porque ahora son 3 polos de desarrollo, el de los Chillos, el sector de Tumbaco y prácticamente en el sector más al norte, que viene a ser todo el Quinche, en fin, todo eso que también se ha extendido en forma espectacular. ¿Qué va a pasar con toda esa zona o qué hay que hacer con toda esa zona? Mire, el problema de Quito es grave. Primero, en planificación urbana. Yo creo que hay que hacerles más caso, hay que poner más atención a lo que está haciendo el INPU, el Instituto Metropolitano de Planificación. Hay que emprender inmediatamente un estudio de la vialidad de Quito para interconectar los valles, interconectar mejor la ciudad, para separar los viajes que son de larga distancia, mediana distancia, de los de corta distancia, hacer una planificación moderna, porque uno no puede negar de que hay como 500,000 de vehículos aquí en Quito y que tienen que trasladarse y hay gente que necesite ese servicio, a la que hay que cobrarle desde luego, sin duda, pero que hay que fortalecer el transporte público. La Plaza Marín ha quedado intocada con el sistema de metro. Ese es otro punto crítico. Entonces, seguramente hay que comenzar a estudiar cómo vincular el tema de la Plaza Marín, cómo resolver el tema de la Plaza Marín y vincularlo al metro para que el metro pueda ser utilizable. Porque a ratos da la impresión en el sector de la Marín que ya no hay dónde poner un dedo, ¿ah? Así es. O sea, está absolutamente congestionado. Eso tiene que ser revisado, tiene que ser planificado. Ahí se necesita un gran proyecto que ya lo hizo don Rodrigo Paz. Él tenía el proyecto que le llamaba de la Plaza Bolívar, donde construyó un túnel
para dar un bypass al centro histórico, y arriba se hacía todo un sistema con transporte público. Ese proyecto está desde hace más de 20 años y no se lo ha tocado. Entonces hay que tratar de ver cómo se vincula el sistema de la Plaza Marín, hay que resolver ese tema, hay que ver si se hace una terminal de transferencia también en la confluencia de la autopista General Rumiñahui con la Simón Bolívar, porque eso se está convirtiendo en una segunda Marín y nadie hace nada por planificar. Entonces, casi es una continuidad, ¿no? Es una continuidad. Usted ve que hay prácticamente cero planificación de vías del sistema de transporte público en el sector de Tumbaco y Cumbayá, ¿no es cierto? Siguen sirviendo los caminos vecinales de las haciendas. O sea, eso no puede ser. Se hacen nuevas vías y donde debería haber una buena avenida con todas las facilidades, se hace una vía de 2 carriles sin aceras, la gente no tiene por dónde caminar, es una situación de congestión. Fíjese en el Colegio Nacional Cumbayá, usted ve a la hora de salida de los chicos, no tienen por dónde caminar, no hay aceras. O sea, no hay espacios amigables, como hormigas son arborizados. Los jóvenes, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿No es cierto? La red peatonal no existe. Qué complicado. Démosle una conclusión a esto de momento, señor ingeniero. Fortalecer la institucionalidad y los cuadros técnicos. Hacerles más caso a los cuadros técnicos. Hay técnicos en el municipio muy buenos a los que no se les hace caso. Y prevalece el criterio a lo mejor de un señor concejal que no está preparado para el tema de transporte, sino que tiene ideas ahí buenas, como cualquier ciudadano, pero que no examina a fondo los temas. Entonces, eso también ahora tiene su costo, ¿ah? Eso es el costo que se está pagando. Entonces hay que fortalecer los cuadros técnicos. Hay muchos ingenieros de transporte que ya existen en el Ecuador, en Quito, que han sido preparados en el exterior, que pueden contribuir para la ciudad, pero hay que hacer un gran esfuerzo. Usted, por ejemplo, ingeniero, con su enorme experiencia técnica, de conocimiento, de asesoramiento a varias capitales del mundo, ¿ha sido convocado para una consulta, para preguntarle qué hacemos con esto? Realmente no, en términos formales no. O sea, yo cuando me han preguntado alguna cosa, yo con mucho gusto yo doy mi criterio, mi modesto criterio, porque tampoco yo soy dueño, la verdad. Y claro, por la ciudad que es la que a mí me ha dado albergue y que me ha dado todas las posibilidades, yo tengo que poder poner un granito de arena en lo que sea, dentro de mis capacidades, de mis posibilidades, pero tenemos que hacer una minga de técnicos. Totalmente. Tenemos que hacer una minga de técnicos. Sí, y pedirles a los señores políticos que por favor las decisiones que tomen, las tomen debidamente analizadas, no con consideraciones políticas, sino con consideraciones de desarrollo de la ciudad. Totalmente válido su mensaje, porque además tenemos también a las puertas las elecciones para un cambio de autoridades municipales, y donde no vaya a ser que repitamos pues el voto por los payasitos, por este tipo de cosas que finalmente tienen su alto costo para la capital, sí, y para todos. Quito ha sido siempre una ciudad que ha discriminado, una ciudad que ha sido crítica, ¿no es cierto?, entre los diferentes aspectos. Yo creo que hay que retomar eso, yo creo que hay que retomar esa ciudad más pensante, más con vistas a futuro. Fíjese, Quito está con un nivel de pobreza altísimo dentro de las ciudades del Ecuador. Es otro problema tan delicado. Quito y grave, está, ¿no? Me parece, con 9% de pobreza extrema, mientras Guayaquil está en 4%. O sea, en Guayaquil se está viendo el resultado de un proceso de planificación, de estudios, técnico, ¿no es cierto?, que da resultados. En Quito estamos viendo el resultado de un proceso de buenas ideas, ¿no? Yo tengo esta idea y vamos por ahí, sin mayor análisis. Entonces hay que volver al tema de la planificación. Ingeniero, un gusto tenerle, un honor tenerle por acá. Como siempre, una orientación muy oportuna, muy adecuada, de un técnico en la materia de algo que está aquí nomás, a la vuelta de la esquina. El metro de transporte subterráneo en la capital. De cómo va a ser el costo, de cómo va a ser esta operación. Allí tienen los mejores elementos para que ustedes reflexionen. Y hay que repensar, nos decía el ingeniero César Arias, en la capital. Hay que repensar a esta ciudad. Y a propósito también de los 40 años de Quito, Patrimonio Cultural de la Humanidad. En un momento, Handel Guayasamín nos acompaña aquí, en esta mesa de trabajo.
programa Empleo Joven de la Alcaldía de Quito son más de 26.000 jóvenes entre 18 y 25 años los que cuentan con su primer empleo y la posibilidad de cumplir sus sueños. Juntos trabajamos para vivir mejor, lo dice la Alcaldía de Quito. Hace justamente 40 años, la principal división educativa y cultural de la ONU, vale decir la UNESCO, declaró a Quito Patrimonio Cultural Mundial y a las Islas Galápagos Patrimonio Natural, a ese mismo nivel. Estudiosos y diversos sectores coinciden en reconocer que en la administración de ese papel, de ese logro finalmente importante a nivel mundial, jugó un papel determinante Rodrigo Pallares, su equipo técnico, un ecuatoriano que ha querido y quiere, como yo diría, pocos a esta capital, y logró ese mérito, Quito Patrimonio Cultural de la Humanidad, de lo cual son 40 años. Qué rápido pasa el tiempo. Y desde entonces cada administración municipal se ha empeñado en realizaciones apegadas a esa declaratoria, que si bien es un reconocimiento trascendental mundial, en un par de veces inclusive ha estado en riesgo esa declaratoria. Ocurre que ese título es evaluado periódicamente y la UNESCO en más de una oportunidad ha mostrado preocupación. En fin, de eso y más a partir de este momento lo tratamos con el expresidente del Colegio de Arquitectos, maestro universitario, reconocido profesional de la construcción, el arquitecto Handel Guayasamín, aquí en Suceso Radio Televisión. Arquitecto, un gusto, un honor como siempre tenerlo por acá. ¿Qué ha pasado en estos 40 años de Quito Patrimonio Cultural de la Humanidad? Una pregunta abierta para motivar su análisis. Buenos días. Buenos días, Félix. Buenos días a toda la audiencia que nos escucha. Gracias por esta gentil invitación. Sin duda, el día de hoy justamente estamos conmemorando estos 40 años de la declaratoria por parte de la UNESCO, un día 8 de septiembre de hace 40 años, es decir, histórico, 1978. ¿No? Sin duda, creo que este es un hecho fundamental en la historia de Quito y en la historia de su centro histórico. Debemos recordar que previamente, digamos, la década del 70, básicamente, se produjo ya unas fuertes acciones de lo que denominamos la modernización de Quito. Porque además esta época coincide con el inicio de lo que fue un periodo de bonanza económica, la petrolera, que arranca allá por el año 72, ¿no es cierto? Dos factores que hay que tomar en cuenta para entender lo que pasó a partir de ese momento. Y claro, teníamos un proceso en el cual, en esa alcaldía, que es la alcaldía de Sixto Durán Ballén, que se inicia el año 1970 y tiene 2 periodos, hasta el 78 justamente, se habían iniciado ya una serie de acciones que daban un cambio fundamental a la ciudad de Quito. La avenida Pichincha, por ejemplo, que ingresa al centro histórico, inclusive rompiendo estas culatas de las casas que quedan expuestas para generar este viaducto para facilitar el tráfico hacia el sur de la ciudad. Los túneles de San Juan y San Diego en el costado occidental son parte también de estas importantes obras. Y también una serie de edificaciones que se empiezan ya a dar por los años 60, que son parte de lo que se llama el modernismo en Quito. El caso, por ejemplo, del edificio Pérez Guerrero, de, digamos, edificaciones que de la antigua, digamos, Dirección Provincial de Salud, que fue derrocada por el anterior gobierno, digamos, del expresidente Correa en la esquina de la calle Mejía y García Moreno. García Moreno, ¿no es cierto? Son una serie de obras que hablan de la aparición ya de estos edificios, a mi juicio, muchos de ellos fuera de contexto, ¿no? Y que lo que hacían es hablarnos de que lo nuevo, lo moderno, tenía que imponerse y tenía que además superarse esto que para muchos era una especie de
pasado que no tenía mucho valor, ¿no? Entonces, Quito no entra en la dinámica depredadora del centro histórico como otras ciudades de América Latina. No nos olvidemos que ciudades como México, Bogotá, Caracas, Lima, digamos, fueron arrasadas, La Paz, Bolivia. La Paz, ¿cómo no? Arrasadas, literalmente, y quedaron vestigios simplemente de sus centros históricos porque tuvieron recursos. En el caso de Quito no ocurrió esto porque éramos un país pobre. Paradójicamente viene a ser bueno. Y la pobreza salva al centro histórico. Exactamente. Ese es un tema, como usted dice, paradójico, pero eso es cierto. La pobreza salvó al centro histórico. Porque si hubiéramos tenido la plata que tenían los venezolanos para la época, hubiéramos hecho pomada nuestro centro histórico. Hubiésemos tenido, como en esas ciudades, una acumulación de edificios enormes de cemento. Así es. Y entonces, pero ya el 70, estos síntomas eran muy fuertes para el 70 y además había esta idea de modernidad un poco, yo diría, equívoca, pero para la época era la idea. Era la idea de que Quito tenía que modernizarse. Y entonces, claro, se tomaron muchas acciones, unas de carácter funcional, digamos, y otras que son de carácter, yo diría, de reafirmación de ideológica compleja, como es el caso de la colocación de la Virgen en el panecillo, que data también de esa época. Porque la parte ideológica también juega en todo esto. Y entonces, claro, el Cerro del Panecillo, que era el cerro de la plataforma de adoración al sol de Atahualpa, ¿no es cierto? Se ve, digamos, con esta nueva pieza que es iconográfica, no solamente por la dimensión de la pieza, y es justamente don Sixto Durán, un católico ferviente, el que pone la Virgen, ¿no es cierto?, dando las espaldas además a los pobres, al sur de la ciudad, porque la Virgen podía haberse colocado con la cara hacia el este, por lo menos, para que los brazos derecho e izquierdo acojan a toda la población, pero no haciéndole un guiño al sur. Así es, un guiño al sur, pero no. O sea, es un hecho ideológico que además es parte de estos hechos en los cuales, digamos, esta visión conquistadora dominante, en este caso otra vez lo colonial, lo católico, tenía que imponerse otra vez sobre el cerro sagrado de las culturas prehispánicas. Qué interesante. Entonces, son hechos que hay que decirlos y que obviamente si alguna vez habría que revisar estas cosas, yo creo que a la Virgen la podríamos poner un poco más al Pichincha, un poquito más alto para que nos proteja de las erupciones posibles del volcán y que nos acoja a todos y a todas en igualdad de condiciones y no nos dé la espalda. O poner una Virgen en el Hilaló, por ejemplo, y con eso estamos pagados. Así es. Pero bueno, volviendo al tema, sin duda 40 años, digamos, es mucho y no es nada. O sea, es mucho y no es nada. En la historia de una ciudad que tiene más de 3.000 años de historia, 40 años es un pequeño pedacito. Así resulta. Pero creo que esta decisión de la UNESCO, me refiero, que es además la primera ciudad junto con Cracovia que son declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad. Sin duda es un mérito y hay que reconocerle al señor Pallares, digamos, la gestión, que es una gestión de asumir, en definitiva, la defensa y todo lo que supone el lobby previo en estas instituciones que también tienen su burocracia pesada para finalmente lograr esta declaración. Y lograr esa clasificación. Y entonces, a partir de esto, eso supone un frenazo, un estate quieto a todas las intervenciones que ya estaban en marcha en esta dinámica modernista y entonces ya había que cuidar el centro histórico. Los planes de nuevos edificios se derrumbaron en ese momento. Se quedaron paralizados y entonces empieza todo un proceso por el cual existe una normativa, unas condiciones para poder actuar en el centro histórico y se abre además un debate entre los profesionales que habían sido, digamos, especializados, que se habían formado para estos temas, que además en el país habían muy pocos, la mayoría venían de cursos en México, porque en México sí había, digamos, hace mucho tiempo atrás ya este tipo de preocupaciones, particularmente por el hecho de que los mexicanos tenían un patrimonio pero prehispánico, al cual, además del colonial, ¿no es cierto?, tenían un patrimonio muy vigoroso y además ese nacionalismo mexicano, ¿no es cierto?, daba cuentas de una serie de intervenciones de gran valor en ese territorio. Entonces, mucha gente de acá empieza a formarse, a debatir y aparece justamente una dinámica
ya proteccionista en principio, porque no nos olvidemos que nuestro centro histórico era nuestro centro. O sea, no había otro centro en la ciudad. Es decir, todo mundo, quien vivía en el sur, en el norte o en el propio centro, tenía en nuestro centro histórico el conjunto de actividades emblemáticas, desde las más importantes, sede del gobierno central, del municipio, pero también los bancos, los comercios, o sea, estaban en nuestro centro histórico. Después se produce ya un proceso de descentralización, digamos, hacia las nuevas centralidades urbanas que afloran, digamos, en Quito, hacia el norte y hacia el sur y ahora hacia los valles, ¿no es cierto? Usted, arquitecto, nos decía hace un rato que esto ha significado todo y no ha significado nada, y me dejó pensando, a ver. Bueno, les decía esto porque sin duda, digamos, si bien es cierto que tenemos este paraguas de protección, ¿no es cierto? La declaratoria. La declaratoria. Sin embargo, el centro histórico mantiene una serie de problemas que se van agravando inclusive con el tiempo y frente a los cuales no se ha hecho mucho o casi nada. Uno de ellos es que nuestro centro sigue siendo prácticamente un espacio tomado por los vehículos, ¿sí? Es decir, si usted camina por los centros históricos de las ciudades europeas, lo que tiene son peatones. Acá lo que tiene es vehículos. Y eso han pasado 40 años y seguimos con esa realidad que además hace que para los habitantes del centro histórico sea invivible, porque usted tiene prácticamente mucha gente ha salido, ¿no? Mastica contaminación, totalmente, ¿no es cierto? Totalmente. Tiene unos buses de unos formatos que serían inadmisibles que circulen por esas pequeñas callejuelas y que para hacer sus giros muchas veces tienen que subirse a las aceras del centro histórico, literalmente el día de hoy, y los peatones estamos obligados a salvar nuestro pellejo frente a ese tipo de realidades. A pegarse a la pared para que además de tener unos chorros, unas bocanadas de smog, de diésel en el rostro directamente de las personas, terrible, cosas que son inadmisibles. Entonces, o poner ventiladores en las puertas de los negocios para que no se entre el hollín a los locales. Entonces, esa realidad, ¿no es cierto? Creo que es una de las grandes tareas que tiene que resolverse y estoy seguro que sin duda vamos a tener la oportunidad de hacerlo con firmeza, porque para eso se necesita decisión política. ¿En qué está pensando? A ver. Porque hay que empezar ahora sí a peatonizar el centro histórico para salvarlo. Eliminar la mayor cantidad. Estaba escuchando aquí al ingeniero César Arias, gran amigo y un formidable técnico en los temas de movilidad, de transporte público, reconocido mundialmente, ¿no es cierto? Quien nos daba, sin duda, digamos, una serie de líneas de actuación que ahora tienen que ponerse en práctica, porque cuando empiece a funcionar el metro, ya usted va a llegar al centro por debajo y de manera organizada en un tiempo, porque usted si toma la estación de la Pradera, la Carolina o la que sea, sabe en cuántos minutos llega en un sistema limpio, no contaminante, silencioso, y va a llegar al centro sin necesidad de ir ni en taxi, ni en su auto, ni en transporte público. Es el momento de peatonizar el centro histórico. Y es el momento de peatonizarlo, porque yo creo que si se toma y salvarlo, porque además esto va a recuperar un espacio maravilloso para disfrute de todos los ciudadanos del país y del mundo. Vamos a poder efectivamente, digamos, caminar por sus calles con familia, con niños, sin tener que estar sujetos a esta intolerancia y esta agresión del vehículo en sus diferentes grados. Y frente a eso, otro factor que es inevitable preguntarle, arquitecto, ¿pero eso será sustentable, económicamente viable? Sí, porque está demostrado que, a diferencia de este pensamiento un poco retrógrado que muchos comerciantes tienen, que si no pasa el auto por frente a su negocio no hay comercio, no hay tal. Todos los centros históricos del mundo, cuando se han peatonizado, lo que tienen es un incremento de la actividad comercial. Porque la gente ya mira, ya en detalle, ya se pasea, ya puede darse el tiempo para disfrutar de los negocios también. Y entonces yo creo que esa es la gran perspectiva que tenemos. Y obviamente ahí también otra vez hago mención a visiones que fueron opuestas al propio proyecto del metro, entre ellas las del propio arquitecto Durán Ballén, que se convirtió en vocero
final de sus días. Al final de sus días, diciendo y de con que... un sentido común extraordinario. ¿Eh? Y entonces, claro, él planteaba que este elemento era un elemento depredador del centro histórico, cuando yo creo que es un elemento de protección. O sea, en realidad, la acción de mayor valor en la protección de nuestro centro histórico va a ser el metro. O sea, fuera de toda duda. Así mismo paradójicamente. Paradójicamente. Y entonces creo que todos esos temores de que se iba a caer San Francisco, etcétera, por la perforación del túnel y todo esto, no ha pasado nada. No pasó nada. Y tenemos además una rehabilitación, digamos, una puesta en cada sitio de cada piedra en esa plaza, ¿no es cierto?, en base a una codificación, y la plaza está entera nuevamente para disfrute de todos. ¿Tenemos para 40 años más entonces de una Tenemos declaratoria? para mucho tiempo más, y yo creo que tenemos que ser muy responsables sobre estos temas, porque yo decía, si bien hay un tema como el transporte, también hay un progresivo vaciamiento de nuestro centro histórico. Vaciamiento. Veamos que en las últimas décadas hemos ido bajando de una población residente que estaba en los 70 y algo miles de habitantes, ahora está en 45 mil. Entonces, este proceso de vaciamiento es muy peligroso, porque los centros históricos que no tienen gente que los habite se convierten en centros históricos que se mueren al final de la tarde, que se vuelven inseguros, que obviamente ya no son apropiados por la gente. Y yo creo que hay barrios en el centro histórico que afortunadamente todavía son barrios residenciales. Cuando usted camina, por ejemplo, por la calle Junín, en el barrio de San Marcos, todo ese barrio está habitado. Y está habitado por familias que viven ahí durante décadas, ¿no es cierto? Y entonces, por lo tanto, es familias que tienen además esa es la otra parte de nuestro patrimonio, es esa parte de lo cultural, de cómo somos, de nuestras particulares maneras de ser, donde en la esquina está la señora del hornado, más allá está la de las empanadas, bajando estaba, digamos, los caldos famosos para de la mamamiche, etcétera, y entonces, y se producen todavía los bautizos, las primeras comuniones en esa placita, los matrimonios, y entonces creo que esas características son fundamentales, porque eso también tenemos que proteger. No tenemos por qué impostar, ¿no es cierto?, centros históricos en los cuales las principales cadenas, las transnacionales de los negocios, me refiero. ¿Qué es otro riesgo? A las Zara, sí, señor. Las Bugatti, las H&M, o sea, las grandes tiendas de moda, ¿dónde están en el mundo? En los centros históricos. Se han tomado esas casas, las han vaciado y han convertido en grandes almacenes, y obviamente entonces esos centros históricos que son de las transnacionales, de la McDonald's, etcétera, etcétera, y de, digamos, de este hecho cultural elitario, solo museos, ¿no?, solo recorridos turísticos, ¿no?, sin la gente, sin nuestra gente, ya no tienen el mismo valor. Así a vuelo de pájaro, y usted que es una persona muy ordenada en materia técnica, arquitectónica, por el sur, centro y norte, ¿por dónde tendría que tratarse el mapa del centro histórico? ¿Qué significaría? ¿El sur desde dónde? ¿El norte desde dónde? Y en los costados. A ver, nosotros tenemos en el centro histórico un área de primer orden que se denomina y que está claramente identificada, y que es alrededor, digamos, de la Plaza Mayor, Plaza de la Independencia. Son unas 5 cuadras, digamos, hacia los norte, sur, este, oeste, que hay una zona de primer orden que es de protección absoluta, y de ahí uno va trepándose hacia las laderas del Pichincha, y por lo tanto ese entorno de los barrios de San Diego, de San Roque, más hacia el norte llegamos hacia San Juan, ¿no es cierto? Hacia el este estamos llegando toda la zona de, digamos, de la calle Ríos, del Ichimbía, ¿no es cierto? Tenemos hacia el sur el Panecillo, o sea, entrando por toda la calle Ambato, etcétera, y llegamos casi al borde, digamos, sur occidental con la Magdalena casi. Entonces es
Una de las características de nuestro centro histórico es que es el centro histórico más importante de toda América Latina. Totalmente. Y cuando hablamos de estas cifras, digamos, de estas extensiones, estamos hablando de que sin duda ni siquiera ciudades con centros históricos tan potentes como Cartagena o como, concretamente La Habana, ¿no es cierto?, tienen, ¿no es cierto?, esta extensión. Ni Lima, yo creería. No, Lima ya, perdió ya, hace mucho tiempo. Así es. Quedan muy pocas cuadras alrededor de la Plaza de Armas en el caso de Lima. Que no nos pase lo de Lima, por ejemplo. No, pues por eso decía yo que el hecho de haber sido pobres es uno de los factores que nos salva, digamos, de la depredación. Y entonces creo que en la perspectiva nos queda a nosotros, yo creo que ha sido sabio, ¿no? El hecho de que ya en el año, digamos, 89, cuando se inició la administración del alcalde Paz, de la cual además tengo el honor de haber sido parte, del año 88, por invitación del arquitecto una de las administraciones más Fernando exitosas Carrión, de ¿cómo no? En ese momento creamos lo que fue el Fondo de Salvamento, el FONSAL, que ahora se denomina el IMP, Instituto Metropolitano de Patrimonio. Y el acierto no es solamente haber creado una institución que proteja, que salvaguarde, que potencie, sino haberle dado los recursos. Porque usted puede crear lo que quiera, pero sin plata no hace nada. Sin plata no hace nada, así Como dicen, con plata hasta la pobreza es llevadera. Pero en este caso, era con institución y con recursos. Y con recursos porque se tenía por ley, ¿no es cierto?, que un porcentaje del IVA que se recaudaba en la provincia de Pichincha, en el distrito metropolitano, tenía que ir a estas tareas de recuperación, de rehabilitación. Y eso es lo que permite dar el gran salto, porque es a partir del año 88, con el Fondo de Salvamento, que se inicia todo el trabajo, por ejemplo, de el soterramiento de los cables en el centro histórico. Por ejemplo, antes, si usted recuerda, y nosotros somos personas que hemos visto, estaba plagado, era un tallarín, como en el resto de otras zonas de la ciudad, de cables de alambres en el centro histórico. Se inicia el mejoramiento de sus aceras. Se colocan los anuncios de cada almacén que salían en neón y en bandera y que evitaban ver todas las edificaciones, se los pega y se norma que estén, digamos, pegadas a las fachadas. Se abre el espacio, la luz, ¿cómo no? Y lo otro más importante, se abre una negociación, ¿no?, que se dio exitosamente, además, en varias administraciones, y en eso hay que reconocer de que políticamente lo correcto es dar continuidad a las cosas que tienen valor. No empezar de cero siempre. Empezar de cero como creíamos en la década pasada, de que todo empezó hace 10 años, no hay tal. La negociación con las asociaciones de vendedores ambulantes produce que calles como la calle Chile o la zona de Lipiales, que estaban literalmente tomadas, porque había que andar no en la acera sino en la calzada, porque las aceras estaban llenas de chiringuitos con plásticos y las vendedoras y vendedores estaban ahí con sus guaguas y era una cosa complicada, muy ¿no es complicada, cierto? Y se hace una negociación por la cual todas estas asociaciones y sus vendedores fueron dignificados en sitios, en casas, en espacios, en centros comerciales populares, pero además sin un tiro, sin un golpe, sin un tolete. En Lima, recordemos cómo fueron sacados los vendedores ambulantes con tanquetas. De ese sector de La Victoria, por ejemplo, es terrible. Entonces, terrible. Creo que Quito da muestras de que es posible en base a la concertación y al diálogo. Esta es una ciudad que justamente tiene que recuperar ese carácter de ciudad en la mitad del mundo. Y cuando hablamos en la mitad del mundo, que esa es la historia milenaria de Quito, tenemos que hablar que la mitad es equidad, la mitad es equilibrio, por lo tanto, la mitad supone también encuentro, diálogo. Qué interesante. Y convertir a Quito en la ciudad de la cultura del diálogo, de la paz, del encuentro, del equilibrio, creo que es una de las tesis que hay que recuperarla. Qué interesante. Y ojalá, porque en estos temas, el tema del patrimonio, estamos a vísperas del avispero electoral. Para eso me comprometo. Ya usted mismo se me adelantó, pero para eso también hay mucho que comentar. Arquitecto, un gusto, un honor tenerle por acá en este día histórico. 40 años de Quito, Patrimonio Mundial de la Humanidad. ¿Qué significa
aparentemente muy poco, pero que en la práctica es mucho para esta capital. Hasta la próxima, arquitecto, muy amable. Gracias, Félix, un placer. Muchísimas gracias. Recuerde usted, más de 26.000 jóvenes insertados en el mercado laboral del programa Empleo Joven de la Alcaldía de Quito. Lo dice la Alcaldía de la capital. Juntos trabajamos para vivir mejor. Gracias a nuestro lujo de invitados para orientarles su opinión en lo que es fundamental, la capital de la República. Dios mediante, la próxima semana volvemos con ustedes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó De 8 a 9 con Félix Narváez.